Canal Patrio, voz e imagen, de la sociedad civil. Bien, pues hemos escuchado ya la opinión de algunos de los colaboradores de ese programa. Primero, Noticias MBS, primera emisión con Carmen Aristegui. Y ya continuaremos hablando sobre esto con relación a las privatizaciones, cómo lo que ha venido en el país es terriblemente grave, que llega hasta estas consecuencias. Pero pasemos a la siguiente sección que se ha alargado, que es la numeralia. Bien, el día de hoy vamos a plantear de manera muy concreta lo que tiene que ver con el listado, el llamado la lista nominal, que no es otra cosa, la define el IFE como todos aquellos ciudadanos que solicitaron su inscripción al padrón electoral y cuentan ya con una credencial de elector para poder votar el día, en este caso el día 7 de junio. ¿Cuál es el tema aquí? Bueno, el tema es que de un listado nominal de cerca de 84 millones de personas, que serían las que tendríamos derecho al voto para estas próximas elecciones federales, estamos hablando de un segmento muy importante que tiene que ver entre los 18 y los 29 años, es decir, prácticamente un amplio sector de jóvenes, algunos que por primera vez van a votar y otros que ya lo hicieron, pero que en primer lugar, de acuerdo a lo que se viene planteando, muchos de los partidos políticos de este país cifran sus esperanzas de poder tener más puestos de elección popular en el voto de estos jóvenes. Y miren, voy a dar lectura a cómo está la estadística de esta lista nominal, particularmente entre los 18 y los 29 años. La gente que tiene 18 años son, en este momento, en la lista nominal, 1.763.659 personas. Los que tienen 19 años son 2.064.200 personas. De 20 a 24 estamos hablando de un segmento de 11.067.993 personas. Y entre 25 y 29 años de edad, todas aquellas personas que son alrededor de 10.452.799 personas. Juntos, entre los 18 y 29 años, estamos hablando de aproximadamente 25.348.000 personas jóvenes que se supone que tendrían que ejercer su derecho al voto estas próximas elecciones federales. Indiscutiblemente aquí nos encontramos con dos problemas, dos cuestiones graves. Una, que de acuerdo a una estadística que se acaba de realizar por el INEGI, recientemente, tiene aproximadamente 3 semanas, entre jóvenes de esas edades, entre 18 y 29 años, el 60% de las personas encuestadas, jóvenes, manifiestan su desinterés por todo lo que tenga que ver por cuestiones políticas. Aquí, Oscar, hay que plantear una cuestión. Mucha gente, particularmente la gente joven, identifica la política única y exclusivamente con la cuestión electoral. Eso me parece también un grave problema, ¿no? Porque entonces lo que se concluye en ese razonamiento es que, pues, como en este país se ha distinguido de muchos procesos electorales los grandes niveles de corrupción, entonces los jóvenes dicen que ellos no se interesan en la política porque prácticamente lo alían o lo conectan con cuestiones de corrupción. Entonces imagínense, casi 7 de cada 10 jóvenes manifiestan su desinterés por la cuestión política, y efectivamente eso implicaría entonces que en esas próximas elecciones federales muchos de estos jóvenes de entre 18 y 29 años, seguramente por ese punto de vista, no van a ejercer su derecho al voto. Y eso implica evidentemente una serie de interrogantes, Jorge, porque pues hay varias tendencias, ¿no? Hay quien dice que si no se sufraga el voto, pues eso implicaría que los partidos de derecha de este país, que es el PRI, PAN y el Verde Ecologista,
pues se verían beneficiados. O la otra es que si se ejerce el derecho al voto, hay otra tendencia que se dice, amplia también, pues que de votarse era votar en este proceso electoral y de votar ese amplio número de jóvenes, más de 25 millones, sería convalidar un proceso electoral pues que no respeta la voluntad popular. Entonces es todo una encrucijada ahí la que se conlleva esta situación, y me parece a mí fundamental. Entonces yo tengo la impresión que la estrategia de los partidos políticos electoral, que ya de hecho ya arrancó de manera ilegal por varios partidos, pero que oficialmente va a arrancar en unos días, va a estar dirigida a pretender ganar el voto de este número importantísimo de jóvenes que pudieran inclinar la balanza para uno u otro partido. Esa es la numeral del día de hoy, y me parece muy importante, sobre todo pues porque tiene que ver con el futuro pues de nuestros hijos o de la gente que viene atrás de nosotros. A mí me parece sumamente importante y oportuna la numeralia, primero porque nos deja ver exactamente, digo, no hay que ser ni pitonizo, ni pretender jugar a tener una bolita para ver qué es lo que está sucediendo y descubrir cosas que no han sucedido, pero es un hecho que el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Verde Ecologista tienen un doble propósito en todo lo que ha venido ocurriendo, para incidir ya sea a favor de que esos jóvenes voten por ellos, o hacer precisamente que esos jóvenes se alejen de la decisión del voto. ¿Y a qué nos referimos? Primero, bien lo caracteriza David, que se ha pretendido, o que los jóvenes ligan, que la política está ligada a la clase política, nada más, es decir, a Manlio Fabio Beltrones y a toda esta jauría de llenas que están en el Congreso, y entonces les da asco, y entonces dicen, no, esa gente es muy corrupta, no le creen nada, se alejan. Y eso es el reflejo claro, o de momento, pero eso es una actitud tradicional en el ciudadano promedio, en ese ciudadano zombie, ¿sí? ¿A qué me refiero? Ellos creen que la elección o que la democracia solo es ir a votar, lo hemos dicho en este programa, son los ciudadanos voto. Y así es como le convienen a los partidos. Tú eres importante el día de la votación. Una vez que pasa la votación, no me importa lo que tú digas ni lo que tú hagas, ni te veo. Y ahí están pruebas suficientes que dicen esto, lo que dijo el dicho aquel de Emilio Gamboa Patrón, ¿no? No vamos a legislar escuchando al pueblo. Nosotros legislamos lo que queremos. Nosotros tomamos las decisiones en función de nuestros intereses, ni siquiera leyendo las iniciativas. Pero se apena lo de Medina Mora, Oscar. Entonces, eso queda muy claro, que esa es la clase política que ahuyenta a los jóvenes. No escucha. Y sobre todo, como dice Jorge Luis, bueno, pues los casos cuando el Estado mexicano, que está supeditado a las decisiones del presidente en turno, el monito que se sienta ahí en turno, dice, queda, o esto va, esto se hace. Ahí está el caso que decía de Medina Mora, un tipo que tuvo que ver con la operación de Rápido y Furioso, un tipo que tiene que ver con la posición más retrógrada en función de su opinión en relación al aborto, sí. Un tipo que tiene que ver con verdaderos crímenes en este país. Ahora es ministro de la Suprema Corte de Justicia, y por eso es que esa área ha ganado a pulso el título en este programa de la tremenda Corte de Justicia. Era el procurador en el caso Florence Cassés también. Así es. En ese montaje. Entonces, a lo que me quiero referir con este comentario que hace David, es precisamente a cómo está diseñado cómo se diseñó la estrategia política, y que además todos los partidos políticos, lamentablemente todos, y cuando decimos todos está Morena, han permitido, sin hacer grandes aspavientos o verdaderas manifestaciones, de cómo es que el PRI y el Partido Verde han venido violando la Constitución a un costo muy pequeño. Incluso en su beneficio, el costo-beneficio es mucho mayor. Es decir, si estos lentes me sirven para caminar 1 metro, es decir, que a 1 metro no veo nada, yo pagaría lo que fuese por tenerlos. Y eso es lo que han hecho ellos. Ellos han pagado lo que fuese por salir al aire primero con los spots del Partido Verde, para efecto de garantizar ganar estos votos, o en su defecto que la corriente que se viene impulsando del voto nulo, el voto en blanco o la abstención se haga más grande.
Ambos son en beneficio de estos dos partidos. Uno, a sabiendas de que el PRI ha perdido una enorme cantidad de votantes a partir de todos los escándalos, particularmente de la corrupción manifiesta de Enrique Peña Nieto, denunciada precisamente por Carmen Aristegui y motivo de su expulsión o de su salida de MBS, y allí es en donde todas las cosas se van conectando. Y finalmente, para señalar qué es lo que sucede con esta, cuál es la disertación que tiene el ciudadano mexicano para pensar que el único momento que le ha dado la política para su participación plena, que es la elección, decida anularla, decida dejarla en blanco o decida no participar. Bien, yo traigo al presente cuál es la opinión de Lorenzo Meyer. Lorenzo Meyer refirió en el 2009 que dice que el objetivo, dice el académico y articulista Lorenzo Meyer, al referirse a la campaña anulacionista en el año 2009, dice que el objetivo de esta consistió en actuar dentro del marco institucional para hacer patente la ausencia de alternativas auténticas, y añade, la razón de fondo de la actualidad es la desilusión ciudadana, que tiene entre otras fuentes la incapacidad de los partidos de tomar en cuenta, de asumir como propios y de transformar en políticas efectivas los intereses de la mayoría. Estos elementos son fundamentales. Nadie, creo, en su sano juicio se siente representados por los políticos y particularmente por los partidos políticos actuales. ¿Quién se siente identificado con el PRD que venga de una extracción de izquierda, democrática o progresista? Nadie puede sentirse identificado. ¿Quién, un ciudadano que pueda decir que vive de su trabajo, puede sentirse identificado con el PRI? E incluso el voto hacia Morena va a ser un voto de castigo en la izquierda a la corrupción profunda del PRD, porque no podemos dejar pasar por alto en señalar que los vicios que se han establecido en los partidos políticos se han profundizado, y se han profundizado a niveles en donde el dirigente de un partido ejerce su poder político definiendo quién o no es candidato dentro de su partido. Pero ¿qué hacer entonces en este sistema electoral? Yo pregunto a la mesa. ¿Qué hacer? ¿Castigarlos a todos por igual? ¿Sería cómo quedar como ciudadanos? ¿En la indefensión? ¿Qué es lo que sucedería? ¿Por qué? Porque simple y sencillamente, como termina la nota, David, es un programa muy sumamente complejo. Sí, lo que yo no creo ahí, Oscar y Jorge, es que lo había comentado Jorge Luis Vargas hace 15 días, que las encuestas que han venido dando a conocer, o los sondeos de opinión que han venido dando a conocer algunos medios o algunas encuestadoras en relación a las preferencias electorales en este momento, reflejan una realidad, porque resulta que de acuerdo a esas tendencias, y así conectándolo con la pregunta que haces, pues el PRI y el PAN tendrían, y el Verde Ecologista ahora ya se suma, que es un partido palero del PRI, estarían en las preferencias electorales de la gente. Es decir, que todos los actos de corrupción, no solamente Casablanca, las matanzas, la inseguridad, el problema del autoritarismo que se da, como bien lo dijiste hace un momento, el despido aquí de los trabajadores, culminando con este despido de la periodista, no influye en el criterio de la gente, que la gente va a seguir votando por la derecha, es lo que dicen esas encuestas. Es decir, como si tuviéramos un gen los mexicanos de derecha, ¿no? En realidad me parece que esas encuestas están orientando el voto, y yo creo que entonces la única forma de castigar de manera muy concreta a tu pregunta que haces a esta derecha, yo creo que la población no se siente representada ni por PRI, ni por PAN, ni Verde, ni PRD. Me parece que la única forma de castigar a esta derecha recalcitrante es votar por Morena, porque de otra forma entonces estaríamos hablando, y yo no estoy diciendo que Morena nos vaya a traer el paraíso inmediatamente, simple y llanamente Morena entonces tendría la responsabilidad de poder que en su agenda estuvieran contenidas todas las aspiraciones, o parte de las aspiraciones y demandas del pueblo. Pero el hecho de no votar, yo comparto el voto nulo, que facilita, consciente o inconscientemente, facilitaría que nuevamente el PRI, PAN, el Verde y el PRD sigan
ahí en los puestos de elección popular, haciendo y deshaciendo, no solamente enriqueciéndose, sino haciendo y deshaciendo de este país. Perdón, sí, Pues bien, yo opino lo siguiente. A mí parece que la cuestión de toda la clase política ante este agravio que fue sometido no solamente todo el equipo de Carmen Aristegui y Aristegui como directora de todo este equipo, ha sido a todos los mexicanos. Me parece que es un agravio de tal magnitud que la posición que juegan tanto intelectuales como la clase política es una posición muy comodina. Muy comodina porque no se convoca más, todos se solidarizan con Carmen, pero no se dice qué más se tenga que hacer. Es decir, y es claro que el gobierno no atiende los sentimientos de los ciudadanos ni los políticos, porque ese es su papel, no atender los sentimientos de la gente. Ya pusimos como ejemplo el caso de Ayotzinapa, no se escucha, se pide la salida o por lo menos el juicio político a Peña Nieto por los actos de corrupción de la Casa Blanca, de la Casa de Videgaray, de todas las cosas pues que el equipo de investigación de Aristegui ha documentado y ha dado a conocer a la población. Y lejos de que a estos personajes, por vernos a dar a conocer a mayor detalle la corrupción o cómo se manejan los políticos en México, se les castiga, ¿no? Porque de todos esos que están en la vitrina de la política, ningún funcionario que sepamos ha sido sancionado o castigado. Y podemos dar muchos casos que tienen que ver con el prismo como igual con otros partidos, pero en el prismo podemos ir con los Granier, con el tío de Peña Nieto, Montiel. Al contrario, Jorge, no le acaban de regresar la libertad y la fortuna a Raúl Salinas. Raúl Salinas, por ejemplo. Digo, bueno, más ejemplos. ¿Qué mayor delito, ¿no?, que exonerar pública y abiertamente a alguien premiándolo con un puesto como es Medina Mora? Exacto, él debía estar respondiendo por la muerte de Salvacar. Sí, de Lomas de Salvacar, ¿no? Ajá. Creo que son. Sí, Lomas de Salvacar. 17 jóvenes asesinados por sicarios con armas que él permitió su entrada. Sí. Entonces, sigo impunidad. el caso de este Cuauhtémoc Gutiérrez, ¿no? El pederasta. Y además los Lenón, premian, o sea, Lenón. ni siquiera son investigados, Es sancionados, impunidad. total y absoluta. Es corrupción con impunidad. Y ya ofende, y que todos los intelectuales y buena parte de la clase política de los denominados independientes, ya ni siquiera les quiero poner de izquierda, David, que muestran independencia, como es el caso de Corral, de este Bartlett no se ha pronunciado. Bartlett, igual este otro, Encina se pronuncia pero se solidariza, los intelectuales Krause y muchos se solidarizan, pero ¿qué hacemos? O sea, este agravio ya no se puede tolerar, porque entonces se va a terminar de consolidar el sistema de dominación del priismo de hace 70 años, Oscar. ¿Qué se va a consolidar? ¿Cuántos años más? Y eso ya no lo podemos permitir. La misma Carmen dijo, no podemos renunciar a nuestra libertad, a los espacios que se han ganado. ¿Qué debemos de hacer? Y esa es la pregunta que yo dejo aquí en la mesa, para contrarrestar el poderío de los empresarios. ¿Cómo contrarrestarlo? Ya sabemos, ya está completamente claro el conflicto de intereses que hay entre la clase política y los empresarios, y que en buena medida los empresarios se han vuelto patrones de los políticos, y ahí está el caso que cada día también se consolida más el poder de la televisión, de Televisa, que trae como consecuencia que algún político que se oponga, por ejemplo, a que sea preponderante en la televisión Televisa, aquel que se atreva a criticarlo simple y sencillamente no sale en la tele, ¿no? Entonces, ¿cómo lo va a hacer? Ya no podemos seguir en esta posición. Termino diciendo, ¿qué hacemos, Oscar? ¿Cómo influir? Porque incluso el propio Andrés Manuel de Morena, y esto hay que señalarlo, una posición muy cómoda, ¿no? Yo los invito a que se pongan de acuerdo. A mí me parece que él, hasta la fecha, con sus asegúnes, mantiene un liderazgo que, si bien podría ser ese liderazgo, convertirlo en un llamado a la población y entonces sí volcarnos, ¿no? Pero que él hay que decir, me van a acusar de que estoy violando la ley, y entonces cuida su pellejo, ¿no?
Entonces, con intelectuales, con gente de los medios masivos de comunicación, con periodistas independientes, debiera de hacer ese llamado a la sociedad, a que vayamos a protestar como planteaba Oscar. Y no solamente tiene que ser, desde mi perspectiva, en MBS Multivisión, tiene que ser en el propio gobierno, en el Senado, en el Congreso, de que nos tienen que atender. Ahí está el caso de Medina Mora, más de 50,000 firmas y no se atendió. No les O sea, no nos ven y no nos escuchan. Y basta que ellos solo pacten. Están los chuchos, ¿no? Y este es un reflejo, porque hasta en organizaciones sociales y políticas en nuestro país se refleja el autoritarismo. Son muchos casos y lo tenemos así bien entendido y con conocimiento de causa. Total, ¿qué hacer? Bien, aquí entramos a un terreno como un pantano, muy fangoso. Estamos en el terreno de las percepciones de lo que cree y no cree cada quien, ¿sí? Pero a veces hay quien puede pensar que el criterio es subjetivo. ¿Será que no han estudiado las ciencias sociales, la ciencia política, la economía, la estadística, y no han atendido a la realidad? Porque el criterio no es subjetivo cuando está expresado en el análisis. Partamos de ahí. Por eso es que decimos, bueno, cada quien tiene su preferencia por el voto. Decía David, como si nosotros tuviéramos un gen destinado a la derecha. Ese es un criterio. ¿Y por qué lo dice David? ¿Por qué lo afirma Jorge Luis? ¿Y por qué en este programa lo hemos venido sosteniendo? Porque no es subjetivo lo que estamos pensando. Lo estamos reflejando a partir de las cifras. Y las cifras dicen, por ejemplo, que entre el partido del PRI, el PAN, Nueva Alianza, el Partido Humanista y Encuentro Social, es decir, el PAN, según las preferencias del voto de las últimas elecciones, lleva el 26%. El PRI el 30%, que descendió de un 42% a un 30%. Del Partido Verde Ecologista, que crece del 9 al 11%. Del Nueva Alianza, que se mantiene en un 3%. Y del Partido Humanista con el 1%, y de Encuentro Social con el 1%. Vamos pues, que el 73% de los mexicanos solo están pensando en la derecha. Pero aquí vamos a descubrir primero que ese es un dato real, pero que nos lleva a una conclusión falsa. ¿Por qué? ¿Cuántos son de ese padrón? ¿El padrón de cuántos es? Casi 84 millones. 84 millones. Y en la última elección, que fue de presidencial, votó cerca del 60%, de los cuales solo el 35% votó por Enrique Peña Nieto. Entonces estamos hablando que del 80%, el 30%, no el 73%, son de derecha. Claro. ¿Sí? Entonces, cuesta trabajo hacer este análisis, pero hay que hacerlo. Entonces, ¿en dónde radica el secreto de la ingeniería electoral? Pues sencillamente en los votos nulos, en los votos en blanco y particularmente en el ejército de reserva de la derecha del abstencionismo. Por eso es que, como una política mediática al estilo de Goebbels, no es casual ni que se haya permitido ni se permita en este país tan autoritario llamar pendejo al presidente. Navega. Él navega, y lo dice bien Jorge Luis, porque en este país hay muchos mexicanos que se han acostumbrado, como dicen, a vivir nadando de a muertito, a flotar como mojón en las aguas negras del canal de la suciedad, a hacerse como tío Lolo. Ya saben ustedes qué es eso. Es decir, en este mundo la inocencia premia a los pendejos, es lo que dice la sabiduría popular. Y a ellos se acoge Peña Nieto en cuanto a su imagen. Pero Peña Nieto no tiene nada de eso, ni un pelo. Peña Nieto es un auténtico sátrapa en el poder, que es corrupto, que es un agente que ha amedrado con los intereses económicos del pueblo, él y toda su gente, que ha permitido que se acentúe en este país el que los funcionarios públicos que quieren hacer carrera política lo hagan a través del presupuesto que manejan para los fines correspondientes. Refiero al de educación pública. En lugar de generar o mejorar las condiciones de las aulas, de los escolares, de los maestros, desvía recursos del presupuesto para comprar tabletas, después regalar a los estudiantes, y después que el PRI que diga que lo hizo él.
Y así los secretarios de salud de todos los estados, el de Estado de México, de Chihuahua, de Torreón, de todos lados, hacen lo mismo. El secretario de Educación, el de Comunicaciones y Transportes del país, en fin, la corrupción en pleno. Y eso no lo ocultan. Simple y sencillamente lo van dejando escapar para que la gente tenga esa opinión y la percepción, los jóvenes, de decir, es un mundo corrupto al cual no me quiero acercar. Porque, es la desgracia. Porque como estrategia, ¿de qué le sirve? Ah, bueno, pues entre más abstención mejor. Claro. Entre mayor número de gentes que no vayan a votar, y si los jóvenes no votan, mucho mejor, porque tiene un efecto multiplicador. Porque ellos jamás aspirarán a un puesto de trabajo con calidad. No saben ni sabrán lo que son los beneficios y las prestaciones derivados del trabajo. No saben ni sabrán que es un país con libertad y con democracia. Los jóvenes están condenados a ser no los sujetos constructores de su destino, sino los objetos del consumo liderado por el gobierno empresarial de este país. Es ahí a donde nosotros nos podemos referir. Y bien, nos vamos a un corte, y yo creo que después de ello, o con este nos despedimos. Creo que el tiempo con este terminamos. ¿Es así, cabina? Después de esto terminamos. O vamos a... No sé. No, seguimos el bien. segundo corte. Entonces vamos al segundo corte, segmento. al último segmento. Muchas gracias. Todavía no nos vamos, mis chamacos. Todavía no nos vamos. Todavía no nos vamos. Vamos a hablar del caso Aristegui, que es una de nuestras obras en la Galería Mañanera. El caso Aristegui, que esta obra la está cuidando Paquito Juárez con todo su fervor. Ya se quería robar la obra, pero dijimos, espérate. Fíjense nada más. ¿Cómo empieza todo este asunto? Que es verdaderamente para estudiarse un rato, La incorporación del equipo de investigaciones especiales de Carmen Aristegui y el uso de la marca MBS en la plataforma México Leaks provoca que la empresa reproche a Carmen no haber sido consultados para ese fin. Eso te lo podrías explicar. Eso pasa intramuros, si no todos los días, podría ser bastante común. Oye, alguien de tu equipo o ustedes me metieron en un asunto que no me interesa estar, nada más bájenme de ahí, quiten Noticias MBS y a lo mejor habla con CNN y a lo mejor Aristegui CNN o lo que quieras, pero a mí no me interesaría estar ahí en la plataforma. Oye, yo no sabía que ibas a estar. No, pues me hubieras preguntado. Bueno, para la próxima nos preguntamos y ahí muere. Eso podría pasar seguido y ahí muere. No se entera nadie. Eso pasa muchas veces dentro de los medios y de las concesiones. Bueno, pero MBS da la bienvenida en un ¿cómo se llama? Un desplegado. Da la bienvenida a México Leaks. No, una plataforma, cualquier plataforma, bienvenida, qué bueno que sí, pero afirma que no tiene la intención como empresa de participar. Dices, bueno, ándale, pues, está bien, una postura o posicionamiento, como le dicen los mamoteretos, ¿no? El posicionamiento ya quedó, pero todo ya quedó claro adentro, ¿no? Oye, ya quedamos en que no me interesa, pregúntame la próxima vez, ahí muere, ni modo, manito, pues, ya, ahí murió. Muy bien, ya hiciste tu posicionamiento, hasta ahí, perfecto. Después, MBS despide a los reporteros Daniel Izárraga e Irving Huerta, quienes con Rafael Cabrera dieron seguimiento al asunto de la Casa Blanca, propiedad de la esposa de Henry Monster Peña Nieto. Entonces dices, caray, esto no se acabó. Entonces pareciera ser, porque además por desplegados y por opiniones te vas enterando de todo, dices, entonces ahí no murió la cuestión esta de México Leaks, sino que además dijeron, bueno, ¿quién nos metió en este asunto? Eso es lo que te dan a entender. Pues los reporteros tales van para afuera. Carmen entonces da un ultimátum a MBS
y le dice, reinstalen por favor a los reporteros, porque si no, pues yo me voy. Reinstalen a los reporteros, porque finalmente cuando estás al frente de un equipo, pues tú te tienes que hacer cargo de las cosas. No puedes decir, no, que corrieron a Ramiro por güey. Ah, bueno, pues ni modo. No. A Paco Juárez, señor. Que corrieron a Paco Juárez porque abusó de un compañero. Ya los camarógrafos están quejando. Oye, pero ¿de quién abusó? De Dani. Ah, bueno. Entonces no fue abuso. Entonces no fue abuso, más bien fue complacencia, ¿verdad? Pero desde luego, si la empresa dice, se va a ir Paco Juárez por cochino, entonces uno tiene que salir al tiro. Ya, espérate. No puedes correr a Paco Juárez, nada más pero si trabaja conmigo, es parte de mi equipo. Es más, tendrías que pasar por acá. Desde luego, tú eres el concesionario y yo nada más soy nada más el pinche obrero. Pero el obrero necesita a esta gente para trabajar. Entonces no puedes disponer de la gente nada más porque dicen que Paco Juárez tiene mal gusto a la hora de escoger hombres. Ahí va la onda. Entonces se queda el asunto en que dices, bueno, pues sí, Carmen no tiene de otra. Si le quieren sacar a 2 personas del equipo o a 3 personas, pero fueron 2, ¿no? A 2 personas que además están ligadas con estos casos tan escandalosos y que han dado la vuelta al mundo, pues ya te pones a pensar 3 veces las cosas, ¿no? Oye, el asunto de principio no era tan grave. Empezó a escalar. MBS, de pronto. Para todo esto también hay que decir, acuérdense de la última bronca que hubo en MBS. ¿Se acuerdan? Que incluso hasta hubo una conferencia de prensa en Casalam, donde Joaquín Vargas salió a decir que apoyaban a Carmen y que seguían con la relación de trabajo después de aquella bronca que tuvieron con el gobierno de Calderón. ¿Se acuerdan? Sí. Bueno, entonces, de pronto, para que estas cosas no volvieran a suceder, se nombra un ombudsman, un defensor de las audiencias dentro de la empresa. Entonces dices, bueno, pues sí, bueno, hubo un escándalo y hubo ahí un fuego cruzado, pero se llega a la figura del ombudsman y dices, está bien. Bueno, en este caso, al ombudsman Sosa Plata, nadie lo pelaba, nadie lo peló. Hasta la fecha. Es más, hasta la fecha, porque finalmente Sosa Plata decía, pues yo estoy aquí para que hablemos, estoy dispuesto a que haya una mediación, para eso estoy, para una mediación, y nadie quiso hablar con él. En esas estamos cuando de pronto MBS impone nuevas reglas en la relación entre sus conductores y reporteros. No están ustedes para saberlo, pero yo sí para contárselo. De pronto dicen, bueno, vamos a hacer una nueva forma de trabajar. Entonces, cada programa tenía su redacción de reporteros, redactores, cada quien su aparato. Ahora ya no va a ser así, va a ser uno solo. Va a ser uno solo y ese se va a surtir a todos los noticieros, como si dar noticias fuera maquilar. Nos acordamos, fíjate cómo es la cochinamente, ¿no? Pero nos acordamos cuando alguna vez, empezando Televisión Azteca, a alguien se le ocurrió, ustedes no están para saberlo, pero yo sí para contárselos, que mi equipo de escritores siempre ha sido muy incómodo. ¿A dónde vamos? Siempre es muy incómodo. No solamente por sus alcances intelectuales y su visión, sino porque hay algunos que se hacen pipí en los pasillos y ese tipo de cosas. Eso es. Pero nos acordamos que al principio de Azteca a alguien se le ocurrió, como los pocos escritores que quedan en el país, porque antes había muchos,
Ahora hay muy pocos. Y depende de Ramiro si cada vez menos. Pero la cuestión es que se les ocurrió, ya está, hay pocos escritores, vamos a hacer una sola mesa de escritores. Y desde ahí, si necesitas comedia, vas por comedia. Si necesitas editoriales, que te lo hagan. Si vas por un reportaje, que te lo redacten. Si tienes que decir algo a cuadro, vas a la mesa y te lo hacen. Y todo el mundo decía, no, ma. Afortunadamente la iniciativa duró 4 horas. Pero a propósito del nuevo reglamento, de ese reglamento donde dice el comunicado de MBS, dice, solamente habrá una redacción y solamente todo mundo tendrá que tratar con el director de información. Ese director de información de todos. Y él tendrá las decisiones, la decisión número 1, de qué pasa y en qué espacio, de quién investiga y por qué, quién va a ser el que redacte y cómo. Pues es inaceptable. Es inaceptable. Ustedes no están para saberlo. Están dormidos, señor, ya ni les explique. Pero yo estoy despierto, güey, ¿qué le hacemos? Ustedes no están para saberlo, pero yo sí estoy para contárselo. ¿Se acuerdan cuando empezó el conflicto de Carmen en aquel entonces en la W? No fue un conflicto nada más el de Carmen. Fue un conflicto, ahorita les voy a explicar por qué, donde estaba Carmen, Javier Solórzano y Carlos Loret. Bueno, este mismo plan de la redacción única con el jefe de noticias único lo quisieron instaurar en W. Y ahí empezó la gran bronca, donde no nada más se fue Carmen, también se fue Solórzano y también se fue Loret. Porque era inaceptable pensar que si tienes un equipo que está trabajando contigo desde hace años, que ya se saben las mecánicas, que ya se habla la gente con los ojos, de pronto estés atado a un director de información que a lo mejor ni conoces ni le importas, con una redacción que va a maquilar lo que tiene que surcirse con la experiencia de la mano. Dame tu... Porque a lo mejor me estoy colgando. Bueno, toda esta historia lo tengo que decir porque va ligado. MBS entonces anuncia que no acepta el ultimátum de Carmen Aristegui acerca de reinstalar a sus compañeros, y desde luego esto pues no le deja camino a Carmen. O sea, finalmente no puedes dejar morir a tu gente. Hay algunos que lo hacen, pero hay gente bien nacida que no deja morir a su gente. Y entonces se da por concluida la relación contractual. Lamentable, muy, muy lamentable, que se pierdan espacios para el ejercicio del periodismo, y más en estos momentos donde todas las voces deben sobrar voces, no deben faltar voces. Deben sobrar voces para la información, para el oficio que debe sustentarse en decir lo que nadie quiere escuchar. De eso se trata. Lo ocurrido este fin de semana nos lleva a un pensamiento, y si quieren ustedes hasta una reflexión. Si todo el asunto fue entre Carmen y MBS como empresa, qué lamentable. Qué lamentable, porque el historial de los señores Vargas es muy bueno en la historia de los medios de comunicación. Sería tristísimo que hayan perdido el pulso, el buen talante, la gran disposición con la que siempre trabajaron. Qué tristeza si fue así. Si hubo alguien en medio metiendo ruido, ofreciendo cosas,
poniendo escenarios para que las cosas rebotaran de esta manera. Si hubo alguien más arriba que los concesionarios y que los periodistas fraguando esto, si cree haber ganado, ese tercero no ganó, perdió. Y quien parece que perdió, ganó, porque esto no está acabando, está empezando. Por todos los años que nos contemplan, te quiero, Carmen, y te voy a ti. ¡Órale! Chamacos, en este momento 6 de la mañana con 54. Estamos transmitiendo todavía desde Foro TV. El mañanero está al aire y por hoy nadie lo puede remediar. ¡Órale!